Wow. Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca estudiar la lección, la armonía del Evangelio, lección número 33. ¿Ya? Lección número 33. Hoy día vamos a ver, camina sobre el mar, Jesús camina sobre el mar y sana enfermos de Genezaret. ¿Ya? Todo esto va cerca del mar de Galilea. Así que vamos hoy día a estudiar camina sobre el mar, y esto aparece en tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Juan. ¿Ya? Y vamos a irnos directamente al capítulo 14 de Mateo, Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Oramos al Señor primero y damos gracias a Dios porque hoy día podemos estudiar de su palabra. Señor, te queremos bendecir, queremos adorarte, queremos darte gracias por el momento que tú nos das. El momento, Señor, de abrir nuestras Biblias, un momento de dedicar un momento a tu palabra, Señor, es precioso, es bello, escuchar de ella y meditar de ella. Bendícenos hoy día a través de tu palabra y tu bendición, Señor, se esparrame, Señor, tome posesión de nuestro hogar, de nuestras familias. Señor, bendice nuestras vidas, te lo pedimos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces estamos en la lección número 33 y vamos a ir al libro de Mateo. Ahí yo le voy a explicar, ¿sabe? En el libro de Mateos habla de Jesús camina sobre el mar, pero aparece Pedro. Pedro baja de la barca y camina sobre el mar. La otra cita que aparece en Marcos, que también la voy a leer, no aparece Pedro. Y en la cita que aparece en Juan, tampoco Pedro aparece en la escena caminando sobre el mar. Solamente el libro de Mateos coloca la escena de que Pedro se baja de la barca y camina sobre el mar. No sé por qué Marcos y Juan obvian ese punto, pero hay algo por ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos al libro de Mateos, capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Enseguida, pero esto viene, mire, oiga, si aquí por eso tenemos que ir viendo los asuntos. Esto viene de que Jesús mandó a sus discípulos, ellos volvieron, la gente los vio, Jesús estaba trabajando, tomaron una barca y se fueron a otro sector, ¿ya? Y allá llegó la gente. Y ellos querían descansar, pero ya llegó la gente allá, y es tanta la cantidad de gente, se hace tarde, y llega la necesidad de que tenían que irse. Los discípulos le dice a Jesús, despida a la gente, muy tarde, vienen desde muy lejos y tienen que irse. Y Jesús le da alimento y hace la multiplicación de los panes y los peces, y son alimentados 5.000, ¿ya? De todo este episodio, ya, Jesús ahora, vamos a ver que manda y le dice a los discípulos, váyanse adelante. Vamos a ver qué pasa ahora. Esto es correlativo, ¿ya? Esto es correlativo. 22, 14, Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Yo estoy viendo, en los pasajes anteriores hablaba de la casa, un punto fijo, ¿ya? Ya hay un punto fijo, quizás es la barca de Pedro o de alguno de los discípulos, que le ha servido de una manera increíble de moverse de una ribera a otra, de un lugar a otro, y esto también les ha servido de poco separarse de la multitud, porque la multitud, no sé, era muy ahogante. Bueno, el trabajo era intenso, pero también ellos necesitaban descansar y la multitud no permitía ese descanso. Entonces, la barca les servía de un conducto fácil y rápido de poder alejarse de la multitud y también descansar. Y habla mucho de la barca. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Los 5.000.
Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí me habla, la ayuda voy a ir a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia se extendía entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era bien oscuro a esa hora. Era bien oscuro, más encima el viento contra ellos fuerte y la barca era azotada. Entonces estaban con bastante problema de nuevo los discípulos, pero ahí tienen un problema más fuerte. En el anterior suceso, cuando fue a Garada, Jesús cruzando el mar de Galilea, algunos hablan del lago también, estaba Jesús y Jesús detuvo los vientos y el mar, pero ahora no está Jesús, no está con los discípulos, ¿ya? Así que ya tienen otro problema los discípulos. Y hablamos de la cuarta vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana. Y los discípulos, ya, ¿qué pasó? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El mar no estaba quieto, Jesús venía andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, a ver, oiga, el escenario, yo no sé, hasta uno, yo creo que se asustaría. Es que nadie camina sobre una tempestad o un viento fuerte o un oleaje fuerte y que venga alguien en la oscuridad. Bueno, Jesús supuestamente venía con su vestidura blanca, que es el punto que se ve que viene andando. Y de lejos, ellos ven y de repente ven un punto blanco y que se viene asomando, ya no es un punto, ya es una persona. Pero no la pueden distinguir y por lo único quizás se puede distinguir solo la vestidura blanca y quizás el rostro todavía no se podía distinguir. Y ahí ellos dicen, un fantasma. hasta uno, hasta una vez salta cuando cae algunas cosas, ¿no es cierto? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Quién no se iba a asustar? Yo me hubiese tirado al agua aunque no hubiese sabido nada. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. ¡Wow! Ya ahí quedaron tranquilos. Cuando Jesús que le dice enseguida, es que ya estaban, no sé, yo no sé, cómo lo habrá visto Jesús, que tuvo que hablarle rápido. Estaban ya más que blanco, ya algunos ya quizás, no sé, el miedo, el fantasma, el fantasma se venía acercando, no, a ver, y más encima está usted situado solamente en una barca, no, es terrible la escena, ¿eh? Pero Jesús le habla y le dice, tened ánimo. Ya habían desfallecido ya. Tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay como una comprobación que está haciendo Pedro. ¿Ya? Está haciendo, Señor, si eres tú, manda, yo quiero ir donde ti. Si eres tú. Porque si no eres tú, uff. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro desde la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Acordémonos que no era un oleaje suavecito, no, el viento era contra, estamos hablando de un fuerte viento y una ola, quizás, no sé, muy fuerte, y en ese tambaleo Jesús venía caminando, no sé, quizás el oleaje hacía que apareciera y desapareciera. Y eso también quizás le impidía ver que era una persona. Ahora Pedro valientemente habla, si es Jesús, manda que yo vaya hacia ti, que camine sobre las aguas. ¿No es cierto? Y baja Pedro, al escuchar diciendo, ve, baja Pedro,
Y también Pedro se ve la posibilidad ahora de caminar sobre las aguas. Oiga, pero algo maravilloso. Uno va a la playa y nunca. Y agua que pise, no, el agua no nos puede sostener. Pero Pedro quita la vista del maestro y ve, ¿qué ve? Las olas, ve el oleaje. Y eso quizás le hace entrar el miedo y el temor. Dice, pero al ver fuerte el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Y habla de los dos, cuando ellos subieron a la barca, no cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué escena, que es un momento bien especial, un momento de susto, un momento, primero es la situación de la barca, del tambaleo y de lo crítico que está la situación con el oleaje y el viento. El viento era contrario, no le estaba dando la dirección que ellos querían, es decir, el viento lo arrastraba y las olas. Entonces estaban complicados. Pero ahora que aparece algo blanco caminando y Jesús dice que es Jesús, ahora Pedro baja de la barca y también mirando a Jesús y quizás mirando alrededor, es que, no sé, Pedro era pescador y él debe haber sabido que, y tanta experiencia y quizás tantos años trabajando en el mar, nunca él vio a nadie caminando sobre las aguas. Y ahora se le ha dado la posibilidad, Cristo le dice, ven, y le da la posibilidad de caminar sobre un oleaje fuerte. El problema es el oleaje. ¿Ah? Claro, nosotros, y eso también, bueno, nos da mucha enseñanza, podemos sacar muchas ideas que en esta idea podemos ver, aún mirando a Jesús, sí, a nuestro alrededor puede haber un oleaje y a veces enfocamos más el miedo a ese oleaje que nos pueda hundir. Aunque podemos estar caminando sobre las aguas, le tenemos miedo que nos pueda hundir, pero estamos caminando sobre las aguas. Es curioso. Pedro quita la vista, aquí decimos, quita la vista de Pedro. No. Pedro quita la vista de Jesús, ahí al revés, ya. Pedro quita la vista de Jesús, pero no dice eso, le dijo, ven y desciende, ¿ya? Pedro, el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, salva. Es más, no vio solamente el oleaje, yo coloqué el oleaje, pero la palabra dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si eso pasa estando con Jesús, en el mar, frente a frente, también puede pasar en nuestras vidas muchas veces, y a veces tenemos que reconocer que nuestra fe quizás tambalea. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces se nos olvida usar la fe. Y ahí a veces donde estamos en problemas, dificultad, vemos mayor o más fuerte el viento, la dificultad que lo que Dios puede hacer en nosotros. O a veces tenemos problemas y tenemos situaciones críticas, complicadas, y nosotros queremos arreglarla, y si le hubiésemos retrocedido un paso, le hubiésemos dicho, Jesús, tú primero, se hubiese arreglado muy rápidamente. Pero el Señor a veces deja que nosotros tratemos de hacer las cosas y entendamos que no lo podemos hacer.
Eso es lo importante. Y entender que sin Dios nos cuesta, es imposible. Y aunque lo hagamos, nos va a tomar quizás a veces mucho tiempo, mucho desgaste. Y para el Señor era muy fácil, muy fácil. Así que esta es una de la escena que pasa. Y lo que yo le quería comentar, en el libro de Marcos aparece la misma situación, y en el libro de Juan, Marcos y... ya. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, es corto, pero se lo quiero leer. Dice así, porque no aparece Pedro caminando sobre las aguas, y Juan tampoco, aparece la misma idea. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. En la otra ribera, entre tanto, él despedía a la multitud, a los 5.000. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, y claro, aquí yo colocaba el término que esta barca usaba vela y todo lo demás, pero también era con remos. Quizás no, sí, yo creo que se usaba vela, pero también necesitaba los remos. Pero dice, viéndole remar con gran fatiga, es que si el viento era fuerte, ahora acordemos que le era contrario, era demasiada la presión y la tensión que estaban teniendo en ese instante. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿ya? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque no habían entendido, no, aquí tienen un problema muy... Dios hace tremendo milagro de los panes y los peces, pero mire, ellos todavía no entienden esto. ¿Ya? Se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Todavía no entienden cómo más encima se alimentan tanta gente y les sobran canastas. No lo entienden. Y tienen ahora otra cosa que entender, que viene caminando sobre el mar. Pero aquí, y en el libro de Marcos y en el libro de Juan, no aparece que Pedro camina sobre las aguas, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Así que, para que usted sepa, y eso no sé, para que yo le voy a dar una explicación, si no lo puedo dárselo en ese sentido. Bien, y voy a seguir leyendo, ya se me va pasando la hora, voy a volver a Mateos 14, corrí, sí. Mateos 14, del versículo 34 al 36. Mateos 14, del 34 al 36. Sí. Y dice así. Y el otro. Sí. Dice el 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. ¿Ya? Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos.
y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Viene saliendo de una gran multitud, 5.000, quieren quizá descansar, otra vez cruzando el mar, otra vez el mar le presenta dificultad. Pero llegan a un lugar, quizás no eran conocidos, de que eran conocidos, ya. Eso de seguro es que eran conocidos porque al verle corrió la noticia por toda la ciudad. Quizás llegaron a... algunos se empezaron a juntar y otros en vez de juntarse partieron a avisarle a todo el mundo y quizás a buscar sus enfermos. Aprovechando, una de las primeras etapas, el término Genezaret es como la primera vez que Jesús va a este lugar. Sí, no, entre todos los sitios que estoy revisando, nos aparece que Jesús haya ido a Genezaret. Y ellos tienen que aprovechar esta muy, muy grande oportunidad que se le da de poder estar allí. Y corre la noticia, y cuando le conocieron, el versículo 35, los hombres de aquel lugar, mire, cuando le conocieron, quizás aún el término tocar el borde de su manto, ¿se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Muy posiblemente haya sido de ese lugar, quizás con todo lo que hizo, o hasta ese lugar llegó la historia de haber tocado el borde de su vestimenta, que encendió la fe, encendió la fe, y sabiendo que está el Mesías, sabiendo que está el hombre, para muchos el profeta, el sanador, el hombre que Dios estaba usando, qué importante para ellos era estar ahí. Cuando yo veo este trabajo intenso, porque es intensísimo, uno es para preguntarlo entre nosotros, como iglesia del Señor. Sabemos que no todos trabajamos de la misma forma, pero como se ha dado cuenta, nosotros ya después nos establecimos como iglesia y todo lo demás, y armamos un formato de la enseñanza, de la doctrina, hermanos, llega, Dios lo usa, pero muchas veces nos quedamos muy marcados y encerrados. Y también eso quizás aún muchas veces se nos olvida del poder de Dios. Quizás muchas veces, y si lo hemos hecho, hemos orado por el enfermo, por la petición, y Dios va respondiendo. Pero ha pasado y pasa solamente dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Cuán maravilloso sería, y siempre quizás ha sido un sueño mío, estar en la predicación. Salir a predicar, término evangelístico, predicación en la calle, y anunciar el mensaje del Señor. Y en esto de anunciar el mensaje es, no sé, que Dios vaya manifestando, vaya respaldando su palabra. El Espíritu Santo vaya entrando a los hogares, a las familias, vayan habiendo liberación. Es increíble ver y poder ver esto. Yo conocí a un hombre que yo dije, ¿qué pasa aquí? Este hombre se le marcaba como evangelista y él aún no usaba de los títulos ni eso. No quería ningún título, pero Dios lo usaba. Este varón era tartamudo. Oiga, empezaba a hablar con usted y, yo no sé, yo tengo un problema que no sé, yo a veces me da risa y no puedo parar de reírme, o me tiento, o veo un y es grave para mí, es una cuestión traumática porque no puedo parar de reírme, no sé, yo he estado en velorio de aún de mis familiares y, y no sé, pues me nace la risa y que mi papá me rogaba que no fuera a los velorios, a los funerales. Porque para mí es un drama en ese sentido. Quizás muchos me dicen, no, son tus nervios. Capaz, pero es complicado. Pero este hombre tenía ese problema y a veces yo conversaba con él y todo lo demás. Pero ¿sabe unas cosas que me asombraba? Cuando predicaba en la calle, parejito. Y predicaba, pero predicaba predicaciones
tan sencillas, pero sabe, yo veía los departamentos, las personas abriendo las ventanas para escuchar al predicador. Yo lo veía, no es que cerrar la ventana. A mí me cierran la ventana. ¿Ah? Una vez me gritaron, cállate, ándale, yo dije, ¿a quién? Y miraba para quién, a aquel lado, no quién había gritado, sino a quién le estaban gritando, ¿ah? Era a mí, cállate. Pero a él no. Y yo veía que gente de los departamentos, yo lo veí, gente de los departamentos bajaban y se arrodillaban para que él orara por ellos. Él hacía liberación mientras estaba predicando, había liberación. Desde los departamentos lo llamaban para que fuera a orar. Y yo decía, ¿qué pasa? Y él decía, no sé, soy instrumento del Señor y tú me has visto, yo predico lo más sencillo y Dios me usa. Soy un instrumento del Señor. Y a mí me gusta, soy apasionado por esa gente. Soy apasionado por los que necesitan al Señor. Y él había hasta manifestaciones de demonios y hacía liberación. Yo decía, ¿pero qué cosa? ¿Cómo? Y yo he visto tantos predicadores a veces y hermanos que predicaban y a veces algunos usaban el hacha, el juicio, y a ti pecador, y a ti, ¡wow! Era terrible. Pero con este hombre cambió. Y yo entendí a veces, el mensaje puede ser tan sencillo, tan especial, con un efecto tan maravilloso. Y al ser conocido, la gente va, quiere estar, quiere escuchar, quiere ser sano, quiere aprovechar ese momento que está Jesús. ¿Para qué? Para recibir esa necesidad que tiene. Y la gente es capaz de moverse, es capaz de pararse en una ciudad entera porque ha llegado Jesús. Porque ha llegado Jesús. Eso nosotros nos da. Y el desgaste del ministerio es muy, muy, muy fuerte. Algunas veces cantamos, Señor, mándame a las naciones, úsame, Señor. Pero ¿sabe? Y eso nos pasa. A veces tenemos toda una planificación de vida. Úsame, Señor, úsame. Y en esta planificación de vida es donde Dios nos usa. En esta planificación de vida es donde Dios quiere usarnos. Pero tenemos nuestro tiempo ocupado. Yo tenía una planificación, yo estaba bien, Señor, aquí estaba bien. Dios me pescó, me sacó y ahora no sé qué es lo que Dios quiere hacer porque ya se me rompieron mis planificaciones. Le digo, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero nos colocamos bajo su voluntad. Qué difícil. Tenemos planificación de estudio, tenemos planificación de laboral, tenemos planificación no sé, de matrimonio, de familias, de hijos. Estos hijos no más quiero tener. Nunca se lo hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres y qué es lo que deseas? ¿Cuántos hijos quieres que tengas, Señor? Si nos preguntamos, no. Y eso, voy en relación al tema, es que el tiempo de lo que Dios quiera usar en nuestras vidas para el ministerio o como instrumento del Señor, quizá intensivo, pero por a veces tener nuestras planificaciones echamos a perder lo que Dios quiere hacer. Ellos venían de una gran multitud. Y yo no creo que no venían tan descansados porque venían de Ramá, ya estaban exhaustos, cansados, y ahora llegar allá. Yo a veces pensaba, decía, iban en vela, yo lo pensaba, iban en vela, así que aprovechaban de dormir, uno manejaba el barquito. No, remaban todos. Es decir, el trabajo de irse a otro lugar es que llegaban más cansados. Y remando de noche llegaban con sueño. Y entonces, y más encima, si llegaban cansados, con sueño, y hay una multitud, Señor, ¿a qué hora vamos a dormir? Imagínense cómo estaban los discípulos y aún cómo estaba Jesús. El ministerio, el trabajo en la obra nos demanda tiempo, nuestras fuerzas, nuestra energía. El Señor le bendiga.